Perfecto. Muy bien, pues vamos a dar inicio, como les comentaba, a este webinar. Creo que va a estar muy interesante este webinar. Y más que nada, debemos de hacer una reflexión de lo que va a suceder en este 2022. Mi nombre es José Ramón Hurtado y estoy en la parte comercial de HumanSight. Y quiero darles la bienvenida diciéndoles que este webinar para mí creo que tiene un valor muy importante y creo que a todo mundo estamos esperando este webinar, ¿no? Buenas tardes a todos y les damos la más cordial bienvenida a este webinar donde veremos el impacto de las reformas y riesgos fiscales para este año que viene, que es el 2022. Les agradecemos mucho por el tiempo que nos brindan el día de hoy a todas las personas que ya se encuentran conectadas y a las que se irán conectando. Rápidamente, solo quiero comentarles que para el año que viene, que es el 2022, existen muchos retos y existe mucho nerviosismo por las nuevas reformas fiscales que actualmente se han expuesto las entidades regulatorias. Y además, así como también los cambios que se están presentando en esos nuevos procesos que el SAT está hablando y está anunciando. Como ustedes saben, el 26 de octubre del 2022, el Congreso de la Unión aprobó diversas modificaciones a diferentes leyes, tales como la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Derechos, así como de la Ley de Ingresos de la Federación. Estas modificaciones están publicadas en el Diario Oficial de la Federación y entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2022. No todas van a entrar en vigor, van a ir entrando de forma paulatina. Y es por ello que HumanSight, preocupado por informar a sus clientes en relación a estas nuevas reformas y a todos sus clientes y amigos, el impacto de las reformas y riesgos fiscales que se va a tener el día de hoy, nos quiere presentar este webinar, pero además nos quiere hacer una reflexión de qué estamos haciendo en relación a esas reformas fiscales que se van a presentar a partir del próximo año. Para esto, HumanSight está presentando a nuestro panelista del día de hoy, al licenciado Adrián Campos Bravo. Él es especialista en el ramo fiscal que nos está hablando de esta reforma y riesgos fiscales. Les voy a dar una semblanza nada más de nuestro panelista para que se den cuenta el nivel de conocimiento que vamos a tener el día de hoy en relación a este webinar. Adrián Campos cuenta con 22 años de experiencia en el ramo fiscal. Ingresó al Servicio de Administración Tributaria en 1998, ocupando importantes cargos como administrador local de recaudación, administrador del buzón tributario, administrador central de notificación y administrador central de control de obligaciones. Él fue el encargado de la implantación de sistemas para la autoridad fiscal y para el contribuyente como el buzón tributario y el nuevo portal del SAT. Participó además en el diseño e implementación de los programas de caídas e inconsistencias recaudatorias. Además, en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales a nivel nacional, así como también participó en la propuesta de reformas fiscales. Actualmente, nuestro panelista se encuentra incursionando en la consultoría fiscal, ofreciendo productos que permiten a las empresas conocer su situación fiscal actual de la forma en cómo actualmente lo están haciendo las autoridades fiscalizadoras, así como también estamos viendo que él nos puede dar una consultoría muy interesante en un check-up fiscal. Yo te preguntaría el día de hoy,
cómo te encuentras en relación a tu salud fiscal. Así como los seres humanos necesitamos hacernos un check-up de todo nuestro cuerpo, así tenemos que hacer a las empresas, hacer un check-up de nuestra situación fiscal y ver qué estado de salud tenemos en nuestra situación fiscal ante las autoridades fiscalizadoras. En estos momentos le cedo el micrófono a nuestro conferencista, Adrián Campos Bravos. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias, José Ramón. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que un placer estar en este evento aquí con ustedes. Muchas gracias por la presentación. Y vamos a ver si estos añitos defendiendo la camiseta de la autoridad pueden servirles a ustedes para fin de que puedan usarlos a su favor. Y este no va a ser un evento típico de reformas fiscales. Como ya mencionó José Ramón, hay reformas en materia de IVA, hay reformas en materia de ISR, hay reformas en materia de IEPS, que definitivamente son temas muy contables, disposiciones fiscales que afectan la forma en cómo se hacen deducibles, se hacen acreditables, se hace traslada, etcétera, etcétera, los impuestos que tienen las empresas. Este evento de reformas va a ser muy enfocado a cómo ahora la autoridad fiscal, como lo ha venido haciendo en los últimos ejercicios fiscales y sobre todo desde hace 3 años para acá, la autoridad fiscal se está poniendo cada vez más dura. Y vamos a ver si esta presentación nos da un panorama claro para que ustedes puedan identificar qué terreno estamos pisando todos los mexicanos como contribuyentes. Así que si no tienen inconveniente, vamos a empezar con esta presentación. Entonces, iniciamos. Voy a mencionar estas 2 reformas de la ley del impuesto sobre la renta porque realmente son muy, muy importantes. Son precisamente de los cambios más radicales que hay. Y el primero de ellos es que se crea el régimen simplificado de confianza para personas físicas. Vamos a tratar de leer estas diapositivas porque me parece que es importante la redacción que se encuentra en ella. Y dice que se adiciona a la sección 4 del capítulo 2 del título 4 de la ley del ISR, creando el régimen simplificado de confianza, el cual entra en vigor el 1 de enero de 2022. Se establece un método más sencillo de cumplimiento y tasas impositivas de hasta el 2.5% para contribuyentes principalmente con actividades empresariales, profesionales o que otorguen el uso o goce temporal de bienes y que generen hasta, esto es bien importante, 3.5 millones de pesos anuales. Esta disposición deroga el régimen de incorporación fiscal. Pues bien, este es uno de los cambios más importantes que hay. Todas las personas físicas pueden estar sujetos a ahora tributar al régimen simplificado de confianza para personas físicas, siempre y cuando en el ejercicio inmediato anterior no hayan generado más de 3.5 millones de pesos anuales. En automático, todos aquellos contribuyentes que se encontraban en el RIF, pues pasan automáticamente a este nuevo régimen simplificado de confianza para personas físicas. Esto es bien importante porque hay una pequeña tabla que simple y sencillamente voltea a ver los ingresos y dependiendo de los ingresos que se vayan generando, pues habrá una tasa desde el 1% hasta el 2.5% progresiva. Este cambio pareciera ser que es bueno para las personas físicas. Creo que aquí es muy interesante hacer un ejercicio sobre verdaderamente la tasa impositiva que se está aplicando directamente hacia los ingresos, porque aquí las deducciones no están jugando. Lo mismo sucede para el régimen simplificado de confianza de personas morales. Se crea entonces un régimen de tributación que beneficia a las personas morales residentes en México, cuyos ingresos totales no excedan de 35 millones de pesos en el ejercicio. Los contribuyentes en este nuevo régimen dejarán de realizar las declaraciones provisionales mediante el uso del coeficiente de utilidad obtenido en su declaración anual del ejercicio anterior. Este mecanismo establece la obligación de realizar pagos provisionales, para lo cual las personas morales determinan su utilidad fiscal
disminuyendo de sus ingresos las deducciones autorizadas, la participación de los trabajadores en las utilidades y, en su caso, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. Al resultado obtenido se le aplicará la tasa del 30%, otorgando la posibilidad de acreditar, entre otros, las retenciones, los pagos provisionales efectuados con anterioridad que se estén calculando. Entonces, esto realmente, pues, también es una buena noticia dependiendo si efectivamente la empresa es solamente constituida por socios mexicanos, es decir, residentes en el país y que sean personas físicas, es decir, aquellas personas morales que sean constituidas por otras personas morales o la mezcla de personas físicas con personas morales, no van a poder tributar en este nuevo régimen simplificado de confianza. Y de igual forma, aquellas personas morales que en los ejercicios anteriores no superaron los 35 millones de pesos, o bien aquellas que se vayan constituyendo y siempre y cuando por la actividad que realicen la propia autoridad suponga o proyecte que no van a rebasar sus ingresos los 35 millones de pesos, pues a partir de ahora van a tributar en el régimen simplificado de confianza para personas morales. Estas dos disposiciones, si se fijan, parecieran muy hacia el bienestar del contribuyente para que paguemos menos como contribuyentes. Hay que hacer un ejercicio de si verdaderamente aquella empresa que gasta mucho en su operación y tenía una base gravable muy pequeña, pues realmente con esta nueva forma de hacer el cálculo, pues sí tiene algún beneficio, ¿no? Para efecto de las personas físicas, hay algunos casos en donde casi sale tablas con respecto a la forma en cómo se calculaba en el régimen de actividades empresariales anterior. Pero bueno, esperémoslo, veámoslo, vivámoslo y veamos cómo se va comportando esto. Ahora vamos a ver entonces las disposiciones fiscales reformadas que le dan más dientes a la autoridad fiscal, y es en lo que nos vamos a centrar en este evento. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar preparados y conocer a la autoridad. Normalmente, como empresarios, como gente de negocios o como gente que estamos produciendo, muchas veces desconocemos la forma en cómo la autoridad nos va a estar fiscalizando, y los eventos de reformas fiscales se van directamente a la actividad, se van a la materia de las empresas, pero este evento se va a focalizar en cómo la autoridad nos va a estar fiscalizando durante 2022. Y vamos a ver cómo muchas de las disposiciones que están aquí en esta reforma al Código Fiscal de la Federación, que es el eje, el que dirige las acciones de la autoridad fiscal, básicamente, las leyes le dicen al contribuyente cómo tributar. El Código Fiscal de la Federación le dice a la autoridad cómo debe de operar para efecto de la fiscalización, aunque también tiene muchas directrices para los contribuyentes. Pero bueno, vamos a empezar entonces con la cancelación de sellos digitales. Dice, se reforma el quinto párrafo del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación para establecer que el plazo de 40 días con el que cuenta el contribuyente para presentar la aclaración respecto de una restricción temporal del certificado de sello digital continuará transcurriendo cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de la autoridad o deje de atenderlo dentro del plazo de prórroga que para ello haya solicitado. ¿Qué quiere decir esta disposición? Es muy interesante porque nos está diciendo, primero que nada, que la autoridad nuevamente va a focalizar sus acciones de fiscalización hacia la cancelación de certificados de sellos digitales. Tenemos que saber nosotros como contribuyentes que esa se está volviendo la actividad o la acción por excelencia que realiza toda la administración tributaria de nuestro país. Es decir, lo puede realizar el SAT, lo pueden realizar los gobiernos de los estados, y en esta reforma también hay una iniciativa para que el IMSS también pueda definir ciertos supuestos en los cuales se puede llegar a la cancelación de sellos. Ahora, lo que nos está diciendo esta disposición es que se hace una restricción temporal.
Entonces, hay todo un procedimiento que hay que agotar en el 17H bis y luego tenemos un plazo para poder presentar la aclaración. Es decir, ahora está dejando como una temporalidad definida 40 días. 40 días desde que se hace la restricción temporal para que entonces la autoridad emita una resolución definitiva. En el ejercicio pasado, había una restricción temporal y pues el contribuyente se podía quedar ahí eternamente restringido temporalmente y era como un limbo de la cancelación de sellos porque verdaderamente no estaba cancelado, pero tampoco sí estaba en activo. Entonces, para efectos de la operación de una empresa, era una incertidumbre muy grande y era un proceso que pues podía nunca acabarse, ¿no? Entonces, ahora ya está determinando el código claramente que este plazo se va a interrumpir cuando se requiere información o cuando se pida esa prórroga de hasta 5 días que pueden solicitar los contribuyentes y después se reinicia ese periodo de 40 días para que la autoridad pueda recibir la aclaración. Si no recibe la aclaración, seguramente lo que va a hacer la autoridad es que va a emitir la resolución definitiva en donde se da por cancelados los sellos digitales. Siguiente, vemos aquí que dice improcedencia para la obtención de un nuevo certificado de sello digital. Se reforma el séptimo párrafo del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación para establecer que no resulta aplicable el procedimiento para obtener un nuevo certificado, tratándose de aquellos contribuyentes que hayan agotado el procedimiento a que se refiere los artículos 17H, 69B y 69B bis. Hasta ahí lo voy a dejar en este momento. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, resulta ser que la administración tributaria desde hace 2 o 3 ejercicios está volteando a ver mucho el tema de las operaciones simuladas, es decir, hay una figura de EFOS, hay una figura de EDOS. El EFO es el que emite la factura, el EDO es quien hace la factura deducible en su contabilidad. Cuando estos contribuyentes quedan marcados como EFOS, y bien ya se les canceló el sello digital de acuerdo a lo que dice el 17H, ellos no podrán en ningún caso solicitar nuevamente un certificado de sello digital. Sabemos que la autoridad poco a poco es más incisiva en las cosas que hace. Teníamos conocimiento todos de que había empresas que estaban marcadas en las listas negras del SAT, pero pues no pasaba nada, realmente podían seguir emitiendo facturas, es decir, podían seguir haciendo pues la distribución, por no decir de otra manera, de estas facturas, hasta que la autoridad, ahora sí, ya directamente en el Código Fiscal de la Federación, está restringiéndose a sí misma para que cuando un procedimiento del 17H esté ligado con el 69B y 69B bis, no hay posibilidades de que ese contribuyente pueda tener un nuevo certificado de sello digital. Es decir, ahora sí, definitivamente aquella empresa que entre en el listado de operaciones simuladas no va a poder tener nuevamente un certificado de sello digital. Evidentemente, si agota el procedimiento jurídico y logra desvirtuar esa marcación, pues con esa resolución, ahí sí pudiera ser procedente que nuevamente les generen un certificado de sello digital. De cualquier otra forma, ahora sí, no hay poder humano que haga que una empresa de esta naturaleza pueda tener un certificado. Y el siguiente párrafo dice asimismo, se incluye un octavo párrafo del artículo 17H que establece que tratándose de los supuestos a que se refieren las fracciones 10, 11 y 12 de dicho numeral, cuando la autoridad fiscal haya emitido una resolución en la que se resuelva la situación fiscal definitiva de los contribuyentes derivada de otro procedimiento, estamos con relación al párrafo anterior, establecido en este ordenamiento, estos únicamente podrán llevar a cabo el procedimiento para obtener un nuevo certificado que se refiere al párrafo anterior, siempre que previamente corrijan su situación fiscal. La autoridad ha venido utilizando la cancelación de sellos como una forma light para la autoridad de impulsar y de motivar a las empresas a que corrijan su situación fiscal.
Es decir, en sus orígenes el artículo 17H pues contemplaba que la no presentación de declaraciones, contemplaba algunos aspectos ahí de discrepancias, pero conforme han venido reformando este ordenamiento legal, la autoridad cada vez es más específica en las causales bajo las cuales se está y se puede realizar por parte de la autoridad una cancelación de sellos. Entonces, por lo tanto, cosas que ya hacían operativamente, lo único que están haciendo es que ahora ya les están dando mayor legalidad, no porque antes fueran ilegales, sino que estaban reforzado mucho por reglas misceláneas, por criterios normativos o por criterios operativos, que como esto lo hacían de una manera persuasiva, pues persuasivamente te decían, oye, pues yo veo una diferencia en tus declaraciones de enero, febrero o de tal ejercicio, y hasta que a criterio de la autoridad no subsanaran eso, desbloqueaban, pero no lo podían fundamentar. Ahora sí lo van a poder fundamentar y lo van a poder motivar. Por lo tanto, es muy importante que todos sepamos claramente las causales por las cuales puede la autoridad realizar una cancelación de sellos. Es que esto es bien importante y en este caso, pues está muy enfocado estos dos párrafos a estos contribuyentes que es muy complicado que puedan corregir su situación fiscal. Entonces, por eso están poniendo que en todo caso, si están derivado de la cancelación de sellos, es derivado de otro proceso de autoridad, pues hasta que no se subsane por completo y se corrija la situación fiscal, pues entonces podrían ser acreedores a tener un nuevo certificado de sellos digitales. Ahora esto fue la cancelación, vámonos ahora a la restricción temporal. Y aquí en la restricción temporal dice, para este nuevo régimen de confianza, pues claramente se adiciona un segundo párrafo, la fracción primera del artículo 17H bis, para establecer que se realizará la restricción temporal de certificado de sello digital cuando se detecte que los contribuyentes que se encuentren tributando en el régimen fiscal de confianza omitieron 3 o más pagos mensuales del impuesto en un año calendario consecutivo o no de la declaración anual. Esto es muy interesante. Ahora la autoridad está poniendo en blanco y negro que este nuevo régimen de confianza, si se le pierde la confianza, van a ir directo a la cancelación de sellos. Es decir, no va a ser como en los regímenes anteriores que hacían una vigilancia. Si se hace la vigilancia, pues le requieren la presentación de la obligación. Pero en este caso, van a contar un periodo omiso, 2 periodos omisos. Al tercer periodo omiso que exista dentro de un ejercicio fiscal, la autoridad directamente va a restringir de manera temporal el certificado de sello digital. Es decir, no le va a permitir a este contribuyente, sea persona física o sea persona moral, seguir facturando. Volvemos a ver cómo la autoridad va a estar utilizando este recurso como la punta de lanza del proceso de fiscalización, porque todos sabemos que al restringir la emisión de factura, pues nuestras empresas se detienen. El siguiente es la restricción temporal del certificado de sello digital tratándose de las CEDOS. Esto está correlacionado con los EFOS y vamos a ver qué dice. Se modifica la fracción quinta del artículo 17H bis del código para establecer que se restringirá el uso del certificado de sello digital a las EDOS que no hayan ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido en el octavo párrafo del artículo 69b del código o habiéndolo ejercido no hayan acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios amparados en los comprobantes expedidos por el contribuyente, incluido en el listado que se refiere el párrafo cuarto de ese artículo. O bien que no hayan corregido su situación fiscal. ¿Y aquí qué quiere decir esto? Bueno, muy importante. Aquellas personas que dentro de su contabilidad, sean físicas o sean morales, tengan CFDIs que hayan hecho deducibles o acreditables de contribuyentes EFOS, recuerden que tienen 30 días para, ante la autoridad fiscal, presentar la materialidad de esas operaciones. Es decir,
yo veo en el listado y me doy cuenta que tengo operaciones con un contribuyente que está publicado ahí, yo tengo que inmediatamente ir con la autoridad y entonces la autoridad resolverá si efectivamente a criterio de la autoridad esta materialidad de las operaciones procede o no procede. Entonces, si yo ejercí ese derecho, tengo que tener una resolución positiva de parte de la autoridad donde diga, ok, tus operaciones son válidas, porque si no, de lo contrario, me van a cancelar el certificado de sello digital. Ahora bien, yo no ejercí el derecho de poder acreditar la materialidad de esas operaciones. En el momento que venza el plazo, la autoridad está en facultades de poder realizar directamente la cancelación de sellos. Este es un tema difícil, es un tema complejo que nos va a impactar a todos. En cuentas de la autoridad, es muy probable que hasta el 60% de los contribuyentes tengan facturas, iba a decir apócrifas, pero recordemos que no son apócrifas, son facturas de operaciones simuladas. Hay que poner mucha atención a esta problemática porque seguramente se va a agudizar. Está habiendo mucha marcación de empresas de 69B y por ende todos sus clientes se convierten en EDOs. Entonces ahora sí hay que ponernos las pilas en este sentido y si tenemos ese tipo de facturas, hay que tomar las medidas necesarias para ya sea acreditar la materialidad o en todo caso quitarlas de nuestra contabilidad y hacer el pago correspondiente de las contribuciones que no se pagaron por haber disminuido la base gravable. La siguiente dice inconsistencias que pueden motivar la restricción temporal del certificado de sello digital. Dice, se reforma la fracción séptima del artículo 17H bis con la finalidad de precisar que la autoridad fiscal podrá restringir el uso del certificado de sello digital por las inconsistencias que se detecten respecto al valor de los actos o actividades grabadas manifestadas en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos del ejercicio o bien las informativas en relación con la información que obra en poder del SAT. Este párrafo no está haciendo otra cosa más que volver a oficializar cosas que el SAT ya venía haciendo de manera persuasiva. ¿A cuántos de nosotros no nos tocó ver empresas que se llamaban y se citaban a las administraciones desconcentradas para ponerles una presentación en donde le decían, oye, mira, tú estás determinándote para efectos de IVA, porque esto está muy enfocado al IVA, para efectos del IVA, tú me estás diciendo que vendiste 100 pesos y yo en mis registros me estoy dando cuenta que tú vendiste 200 pesos, ¿no? Entonces, eso lo hacían de manera persuasiva y le daban una cara de orientación, sobre todo las administraciones de recaudación. Con esta disposición están poniendo en blanco y negro, ahora sí, que la autoridad, en este caso recaudación, auditoría, la que sea, gobierno del estado, si identifica que para efectos de IVA el valor de los actos no es el mismo que en las fuentes de información con las que cuenta el SAT, en automático se va a hacer acreedor a una restricción temporal del sello y por ende tendrá que entrar en un proceso para subsanar estas irregularidades. Siguiente, bueno, pues precisamente está muy enfocada la autoridad a identificar estos comportamientos, pero aquí está abriendo una puerta que pues en su momento puede ser buena para algunas empresas que tengan saldos a favor y dice que se establece la opción para que los contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación puedan corregir su situación fiscal aplicando las cantidades que tengan a favor por cualquier concepto contra las contribuciones omitidas y sus accesorios que determinen las autoridades fiscales, aun y cuando se trate de distintas contribuciones. Recuerden la compensación universal que se quitó hace 2 ejercicios, es decir, ya no podía un saldo de IVA, ya no lo podía aplicar para ISR de arrendamiento, o sea, era impuesto con impuesto. Bueno, pues la autoridad fiscal está abriendo ahora la puerta que ya cuando lo tengan facultades de comprobación, pues ahí sí, como nos tienen bien agarrados, nos van a permitir poder hacer el pago de
de contribuciones determinadas o omitidas a través de los saldos a favor que tenga la empresa. Y luego brincamos ahora hacia los CFDIs, que recordemos que el CFDI electrónico le permite hoy en día a la autoridad poder fiscalizar desde el momento que se emite la factura. Y aquí dice delimitación en la emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet, es decir, CFDI de egresos. Se establecen los supuestos para emitir comprobantes de egreso, ya que de emitirse sin contar con el soporte que acredite las devoluciones de descuentos o bonificaciones, estos no podrán disminuirse de los ingresos. ¿Qué está haciendo la autoridad nuevamente? Si se fijan, cosas que ya hacía de manera persuasiva, como una orientación diciéndole, oye, mira, pues aquí tus notas de crédito, porque estas son las que habitualmente todos conocemos como notas de crédito, tú tienes demasiadas notas de crédito y entonces estás disminuyendo tus ingresos y muchas veces con el simple hecho de emitir esa nota de crédito. Bueno, ahora la autoridad de entrada va a exigir que para que se emita una nota de crédito tenemos que tener el soporte documental que verdaderamente ampare esa operación, que al final del día disminuye nuestros ingresos. Después, delimitación en la cancelación de CFDI. Se establece un plazo para cancelar los comprobantes que tengan un vicio en su emisión o una justificación válida para ello. Esto quiere decir que en perspectiva de la autoridad no debería de haber cancelación de facturas. Es decir, en un mundo ideal todos los contribuyentes deben de emitir la factura hasta que están 100% seguros de que esa factura no lleva errores, se debe de haber emitido en esa fecha, por ese monto, a ese contribuyente, etcétera. En la práctica, la cancelación de facturas es altísima y eso complica la vida de la autoridad para fiscalizar. Hay muchos contribuyentes que son analizados en base a su facturación, programan actos de fiscalización y se dan cuenta que cuando llegan les dicen, no, mira, ese CFDI ya lo cancelé, este también lo cancelé, y entonces pues deja de haber supuestos válidos para que la autoridad pueda fiscalizar. ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, pues ya realmente va a poner un plazo definido para que la cancelación se pueda realizar. Si después de ese plazo ya no se va a poder hacer la cancelación, y aparte de todo están poniendo muy claramente que debe de ser por un vicio en la emisión o una justificación válida para ello. Es decir, están restringiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo en qué supuestos deberemos de hacer la cancelación de un CFDI, así que tenemos que estar muy, muy al pendiente de la emisión de nuestros CFDIs para evitar en la medida de lo posible la cancelación de facturas, porque es otro aspecto que la autoridad va a empezar a vigilar con muchísimo más empeño. Aparte, datos adicionales al CFDI, sabemos que viene una nueva versión del CFDI, la 4.0, y esta versión 4.0 pues debe de incluir el nombre, razón o denominación social y el código postal del contribuyente a favor de quien se emite el CFDI como requisito. Y recordemos que estos datos en algún momento cuando nació el CFDI se tenían que poder. Creo en aquel momento la autoridad no estaba totalmente preparada en su infraestructura para poder soportar estos datos. Hoy en día, después de ya 7, 8 ejercicios que se tienen emitiendo factura electrónica, ya la autoridad está en posibilidades de poder soportar que el contribuyente que emite la factura le pueda decir al sistema de la emisión de la factura de qué régimen es. Y esto también está muy enfocado a la fiscalización. No es lo mismo, por ejemplo, una persona física que es asalariado y una persona física que al mismo tiempo tiene una actividad empresarial, que le emitan una factura como asalariado que una factura como régimen de actividades empresariales y profesionales. Lo que está haciendo entonces la autoridad es que está preparando el terreno para una fiscalización muchísimo más específica y muchísimo más asertiva, porque de origen, a partir del nuevo ejercicio,
pues la autoridad va a poder saber esas facturas que le fueron emitidas a qué contribuyentes, para qué actividades son. Y de igual forma en la emisión como en la recepción, es decir, para los ingresos va a tener bien clasificadas por actividad y por régimen los ingresos, y para las deducciones, pues también va a tener perfectamente clasificadas los FDIs para efecto de decir, bueno, estas pueden ser deducciones personales y estas son deducciones del régimen de actividades empresariales y profesionales. Y lo mismo sucede para las personas morales, ¿no? Avanzamos y vemos que ahora los contribuyentes en su contabilidad deben de tener un apartado relativo a las operaciones relevantes. La autoridad está entonces dándole ahora la instrucción a los contribuyentes que deben de tener en su contabilidad un expediente especial y específico que contenga las operaciones relevantes, que muy seguramente serán los 10 principales clientes, porque la autoridad es algo que normalmente así lo hace. Es muy común que en un reducido grupo de clientes estén las operaciones más importantes de las empresas. Siguiente, pues regresa, vuelve a la vida el dictamen. Sabíamos que hace algunos ejercicios se desaparece el dictamen, la obligatoriedad del dictamen, y había empresas que podían optar por dictaminarse. Bueno, simple y sencillamente la autoridad toma la decisión ahora de revivir la obligación del dictamen, es decir, ahora va a haber contribuyentes obligados a presentar su dictamen, no declaración anual, y otros que podrán optar por dictaminarse. Y si una empresa que pertenece a un grupo de empresas está obligada a dictaminarse, pues las otras, por consecuencia, heredarán esa obligación del dictamen. Y vemos aquí una más que dice suspensión de plazos por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Pandemia. Pandemia. Esta es una disposición que está totalmente enfocada a la pandemia. ¿Qué nos pasó en el ejercicio anterior? No había una disposición clara, había que hacerlo con cosas que publicara la autoridad, si sucedía algún caso fortuito de fuerza mayor, pero al final esto es para efecto de las actividades que está realizando la autoridad, porque estamos hablando de facultades de comprobación. Entonces, ahora sí, si se les vuelve a atravesar una pandemia o un desastre natural, o simple y sencillamente la autoridad está imposibilitado por una causa de fuerza mayor, los plazos se van a interrumpir, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante, por eso lo tenemos que saber, porque tenemos que estar muy conscientes de que la autoridad nos va a seguir fiscalizando, y ahora interrumpiendo plazos o suspendiendo plazos de acuerdo a las situaciones que hasta cuestiones de salud haya. Luego también tenemos la caducidad en el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, que es una medida muy similar, nada más que esto está enfocado a la doble tributación. Había contribuyentes por ahí que aprovechaban alguna situación haciendo temas dilatorios, en lo que la autoridad emitía alguna resolución final. Ahora sí dicen, no importa, aunque a mí me hayan caducado las facultades, de todas formas podemos llegar a un acuerdo para corregir la situación fiscal. Y finalmente, y a propósito se quedó al final esta reforma que tiene que ver con la firma electrónica avanzada, que dice: negativa de firma electrónica avanzada o certificado de sello digital a las personas morales que soliciten el trámite cuando tengan socios o accionistas con irregularidades no solventadas. Esto ya lo venían haciendo las administraciones desconcentradas de servicio al contribuyente. Un representante legal iba y solicitaba la renovación de su e-firma y le decía al asesor, ¿sabe qué? No se la puedo dar porque uno de sus socios tiene una opinión de cumplimiento negativa. Y así como que uno se quedaba, pues sí, y bueno, ya le están dando un soporte legal a esa negativa de dar la firma electrónica. En aquel momento, pues se pudieron haber amparado o pudieron haber presentado una queja o mil y un cosas que se pudieron haber
realizado, ahora ya está en el Código Fiscal de la Federación y ahora sí, con todas las de la ley, digamos, le van a poder negar a las personas morales expedirles o renovarles el certificado, el certificado de la e-firma o bien el CSD en el caso de que uno de los socios o algunos de los socios no estén al corriente de sus obligaciones fiscales. Si se fijan cómo la autoridad está siendo muy incisiva en que el contribuyente tiene que estar bien, tiene que saber cómo la autoridad lo va a estar fiscalizando. Y ahora vamos a pasar, por lo tanto, pues a nuestro siguiente tema, que son los riesgos fiscales. Definitivamente, si tienen alguna pregunta, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde con mucho gusto podemos ampliarles su duda. Bueno, comenzamos. Y esto está muy enfocado porque nosotros en Human Side y en HIC Asociados somos muy sensibles a las características y al sentir y a lo que viven todos los días las empresas mexicanas. Entonces, ¿sabemos verdaderamente cómo es que fiscaliza la autoridad? Yo, empresa, estoy consciente de qué hace y qué voltea a ver la autoridad fiscal cuando viene y me fiscaliza. Y entonces vamos a comenzar con esto. Te vamos a contar sobre la empresa Me Porto Bien S.A.D.C.B. Es una empresa como cualquier otra aquí en nuestro país. Y esta historia comienza con el dueño de la empresa, un emprendedor que se ha esforzado durante muchos años, primeramente para crear una empresa, invertir su propio capital, ahorros de muchos años, esfuerzo continuo, generando fuentes de trabajo, interactuando con el IMSS, interactuando con el SAT, interactuando con el Infonavit, interactuando con los gobiernos de los estados, dependiendo del giro hasta con la Secretaría de Salud, con seguridad, con etcétera. Este emprendedor le ha sufrido muchísimo para que su empresa siga funcionando completamente y totalmente y correctamente, ¿no? Para que él pues pueda seguir percibiendo ingresos por la actividad que realiza. Entonces, nos vamos a conocer su salud fiscal y él como empresario, por ahí tenemos a alguien que tiene activo su audio, les vamos a rogar que cierren su micrófono. Entonces, este empresario cree que su salud fiscal es buena. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque él sabe que sí cumple con sus obligaciones y que paga sus impuestos. Es decir, todo el tiempo le está diciendo su área contable, hay que presentar esta declaración y hay que pagar tanto. Hay que hacer esto y hay que pagar, y hay que pagar, y hay que pagar, y hay que pagar, y hay que pagar. Y él dice, uff. Y normalmente este empresario pues delega totalmente en sus áreas contables el tema fiscal y la determinación de los impuestos, perdón. Sabe que vive al límite, pero no ha pasado nada hasta el momento. Es decir, como todos, pues queremos maximizar nuestras ganancias porque en este país no es fácil obtener ingresos. Le decimos a nuestro contador, oye, pues haz lo que puedas para que yo pague menos, ¿no? Y con eso hay muchas estrategias que nuestras áreas contables pueden realizar para a fin de disminuir nuestra base gravable y que pues podamos pagar menos contribuciones, ¿no? Entonces, pero él dice, pero pues mira, estoy pague y pague y pague y pague mensualmente. Entonces, no ha pasado nada hasta ese momento. Es más, hasta tiene su opinión de cumplimiento positiva. Entonces, cuando voltea y por algún motivo dice, a ver, ¿cómo están las cosas? Y le pregunta a su área contable, le dicen, todo está bien, usted no se preocupe, todo está perfectamente, estamos trabajando muy bien. Y entonces él, pues está tranquilo, ¿no? Y él a lo suyo, a hacer clientes, a atender clientes, a ver su proceso operativo, etcétera, 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 enfocándose en hacer que produzca su empresa. Pero de repente, sin aviso,
un inesperado día, ¿qué pasa? Comienzan a llegar notificaciones de la autoridad fiscal. Y estas notificaciones, entre ellas hay una invitación a revisar su situación fiscal, ya que la autoridad le está diciendo que identifica algunas inconsistencias. ¿Les suena conocido? Un programa que se llama Caídas e Inconsistencias Recaudatorias, que hay muchas invitaciones de parte de la autoridad. Bueno, pues ese programa se encarga de hacer eso, de revisar inconsistencias, y entonces el empresario dice, ¿cómo? Pero si yo cumplo siempre, ¿por qué me van a invitar y a decirme que yo estoy haciendo las cosas mal? Mi opinión de cumplimiento es positiva. Yo tengo mi opinión de cumplimiento, es más, tengo un expediente con 5 ejercicios donde mes tras mes mi opinión de cumplimiento es positiva. Entonces, ¿por qué me citan, no? Molesto, decide atender medianamente la invitación porque él sigue seguro de que su empresa está sana, que la salud fiscal de su empresa es buena, es buena. El contador, inclusive su área fiscal, su despacho contable le sigue diciendo, no te preocupes, estas invitaciones son como las llamadas a misa. El que quiere va y el que no, no, porque hasta el ejercicio 2021 que estamos viviendo, la autoridad quizás no tenía todas las facultades en blanco y negro en el código. Ya lo vimos hace unos momentos que para el ejercicio que viene van a tener todas las facultades de lo que ahorita venían haciendo de manera de orientación, pues ahora ya lo van a hacer como un acto directo de fiscalización. Aún así, su sentir es que está enojado y que debe de ir a esa entrevista, pero a decirle a la autoridad que no tiene razón, que está equivocada, que están abusando, que por ningún motivo él va a pagar más de lo que él ya pagó, porque él ya pagó. Y así lo hace. Y entonces repentinamente ya no puede facturar. La autoridad le canceló el CSD. Nos hace sentido con todas las reformas que acabamos de revisar hace unos momentos. Pues claro, la empresa empieza a dejar de obtener ingresos, no puede venderles a sus clientes, no puede timbrar su nómina. Es la muerte viva para una empresa la cancelación de sellos. Entonces entramos en un tema muy complicado. La empresa comienza a sufrir las consecuencias de una enfermedad que no sabía que tenía. El dueño de la empresa no sabe qué es lo que pasa y no se lo explica, y ahí lo vemos, viendo contra la pared, nomás con su cabeza llena de signos de interrogación, porque no se explica qué es lo que está pasando, por qué, porque él estaba pagando él todo. Entonces comienza un camino tortuoso y comienza a sentir los efectos adversos de no saber qué fue lo que vio la autoridad, porque, repito, yo tengo una opinión de cumplimiento que me emite el SAT. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo que yo tengo diferencias? Ahora sí, ve al contador que ya empieza a estar como preocupadito y ahora sí dice como que él también no se explica verdaderamente qué está pasando. Pues él sabe que sí, hay 2, 3 cositas ahí, pero nada de cuidado. ¿Y qué es lo que hace típico? Busca un curandero que le ofrece un milagro por cierta cantidad de dinero y él le va a levantar el sello sin que yo haga nada. Obviamente la empresa sigue prácticamente detenida. Nunca sucede eso que le dicen. Hoy la autoridad tiene muy blindados sus procedimientos. Hay una infraestructura de sistemas interna enorme, enorme, que un funcionario por sí mismo no tiene ni los privilegios, ni las facultades, ni nada para poder borrar cosas, cambiar estatus. Y si es que llega a tenerlos, pues realmente va a ser temporal. En el momento que ese funcionario ya no esté, los sistemas están alimentados de una forma en donde nuevamente va a salir esa situación y pues va a ser peor, porque va a ser ya después de mucho tiempo en donde esto se convierte en una bola de nieve. Pero bueno, nuestra empresa entonces tiene calentura, tiene cuerpo cortado, tiene tos, empieza a sufrir
duramente los síntomas de no tener una salud fiscal buena. Está enferma nuestra empresa y es una triste historia con un final incierto en donde conocemos pues casos en donde ha habido empresas que por deudas con el fisco pues tienen que dejar de operar. Pero pues, ¿cuál es el problema entonces que tuvo realmente la empresa? Pues el empresario no sabe cómo es que fiscaliza la autoridad y no conoce verdaderamente qué aspectos revisa, cómo los revisa. Porque entonces, si yo como empresa no tengo síntomas, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para saber que verdaderamente tengo algo que yo no estoy manifestando y que yo no me doy cuenta? Este es idéntico a cuando nosotros como seres humanos vamos a un laboratorio y nos tenemos que hacer una química sanguínea, vamos con el doctor y nos dice, pues haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá, porque pues nosotros nos sentimos a todo dar, ¿no? Pero realmente tenemos cosas internas que no sabemos. Entonces, precisamente eso es lo que necesitamos. Necesitamos conocer cómo es que te observa la autoridad. La autoridad sabe que tú estás enfermo muchísimo antes de que tú mismo lo sepas. Existe un vacío muy grande entre la autoridad y el empresario. ¿Por qué? Porque las empresas tributan conforme a las disposiciones fiscales y establecen sus estrategias y lo que no está prohibido está permitido y bla, 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 bla. Pero mientras tanto, la autoridad tiene criterios muy definidos para fiscalizar a la empresa que aunque tú llegues y le digas, es que yo, y es que acá, y es que la ley del ISR dice, a mí me debes esto y me los tienes que pagar. Entonces, las empresas precisamente declaran conforme a las disposiciones fiscales y su interpretación, y la autoridad tiene su forma muy específica de fiscalizar y criterios muy puntuales, y tú no los conoces. Entonces, sabes si estás enfermo y hasta dónde, y nosotros, repito, en Human Sight, tenemos un diagnóstico de riesgo fiscal para poderles ayudar a evitar riesgos fiscales. Y aquí entramos en un tema interesante. Aquí estamos viendo esta pantalla. Esta pantalla es un pequeño sistema, que digo pequeño en cuanto a sus funcionalidades, pero realmente les va a servir a ustedes para saber cómo es que los puede fiscalizar la autoridad. Entonces, aquí estamos viendo nuestra empresa ficticia que tiene indicadores con riesgo y tiene indicadores sin riesgo, tiene indicadores de análisis, de discrepancia, de obligaciones, y podemos ver cuáles tienen riesgo y cuáles no. En este caso estamos viendo que de 16 indicadores que cuenta este diagnóstico de riesgo fiscal, pues 9 son con riesgo y 5 sin riesgo. Y entonces nos dice, caray, pues mira, el 100% de tus indicadores de discrepancia traen riesgo. En materia de tus obligaciones y el cumplimiento de tus obligaciones, pues andas con un 25% de riesgo. Y del resto de análisis fiscal que se debe de realizar para la salud de la empresa, pues traes un 67% de riesgo. En total, esta empresa trae un 64% de riesgo. Y lo mejor de todo es que nos va a cuantificar ese riesgo. Es decir, este diagnóstico fiscal nos puede decir no solo dónde nos duele, sino a cuánto asciende una determinación que puede ser idéntica a la de la autoridad. Y digo puede ser porque cuando se ejercen facultades de comprobación es muy probable que las cantidades suban, o bien puede ser que se le pueda demostrar a la autoridad que efectivamente no tiene razón, pero de entrada este número es el que está viendo la autoridad, es el que voltea a ver la autoridad y dice, mira, aquí puedo recaudar con esta empresa 19,5 millones de pesos. Entonces, ¿ustedes creen que la autoridad va a dejar de recaudar esas cifras? Sabemos que hoy nuestro gobierno está muy necesitado de obtener recursos,
y pues lo hace conforme al marco de la ley. La ley tiene el sartén por el mango. O sea, yo con esto no quiero decir que estén haciendo cosas ilegales. Al contrario, como se fijan, cada día le dan más legalidad a lo que están realizando. No sé si ustedes sepan, pero México es la administración tributaria con el marco legal más robusto del planeta. No hay ninguna otra administración tributaria en el planeta que tenga un marco legal tan firme y tan fuerte y tan abundante como lo tiene la administración tributaria mexicana. Y entonces, pues la administración tributaria mexicana está tratando de mejorar cada día sus procesos para llegar a más contribuyentes, captar más contribuyentes. Por ahí hay una reforma en términos del ISR que dice que todos los adultos mayores de 18 años se tienen que inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Y para qué? Pues para que todos estemos susceptibles de fiscalización. Pero entonces yo quiero saber cómo está conformado este riesgo fiscal. Pues aquí tenemos un tablero con 16 indicadores que nos dan un 180 o quizás un 360 de toda la salud de nuestra empresa. Y miren, voy a empezar con esto. Aquí tenemos un indicador que está en verde, sin riesgo, rojo con riesgo, y este indicador está en verde, como nuestro empresario de esta historia triste que les acabo de contar. Su opinión de cumplimiento es positiva. Pero ¿qué pasa? Todos estos indicadores están en rojo, y están en rojo porque precisamente la propia autoridad eh, emite documentos con cierto objetivo específico, es decir, la opinión de cumplimiento tiene un fin muy específico y muy claro. Es poder trabajar con la administración pública en todos sus niveles y de cualquier naturaleza, ya sea el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, ya sea federal, estatal o municipal, organismos desconcentrados y paraestatales. Para eso sirve, y la opinión de cumplimiento lo único que revisa es un pequeño set de obligaciones que poco a poco está profundizando más. Hoy la opinión de cumplimiento también tuvo reformas al 32D que realmente simple y sencillamente las aparejan con estas reformas de cancelación de sellos y de restricción de sellos y de 69B y de EFOS y de EDOS. Entonces, vamos a ver cómo es bien interesante cómo entonces aquí ve el diagnóstico fiscal tomando fuentes de información públicas. Todo esto es público. Simple y sencillamente, nosotros como contribuyentes alimentamos los sistemas del SAT y el SAT procesa millones de contribuyentes y nosotros en HumanSide, en AMS y HIC asociados, pues lo que hicimos fue replicar esos criterios para fin de que podamos apoyarles a ustedes en la forma, en cómo puedan tener conciencia de cómo está su salud fiscal, y derivado de estos resultados ustedes puedan tomar decisiones con nuestro apoyo o haciendo uso de sus despachos contables, de sus despachos fiscales. Es decir, nosotros queremos coadyuvar con la salud fiscal de ustedes. No venimos a señalar si alguien hizo mal su trabajo o no, porque precisamente lo que trata de hacer este diagnóstico es cubrir ese hueco que existe entre el empresario, entre el contador, entre el fiscalista y la autoridad fiscal, que no saben cómo es que fiscaliza a detalle. Y esto tiene números rojos. Por ejemplo, aquí está diciendo que en 2018 esta empresa dejó de acumular 14 millones de pesos, 20 millones de pesos, pero también estamos viendo que en 2016 quizás declaró 24 millones de pesos más, 5 millones de pesos más, 15 millones de pesos más. Con esta información tan valiosa, ustedes como empresas pueden voltear a su contabilidad, a sus procesos administrativos, a sus procesos de determinación de las declaraciones, a lo que sea la emisión de la factura, y poder determinar qué fue lo que originó. Y tenemos la facilidad de tener el detalle de las facturas que nos están conformando esa cantidad de ingresos.
Por lo tanto, ustedes pueden hacer confrontas. Tenemos productos también que pueden complementar y regularizar una operación. Este diagnóstico lo que hace es que saca una fotografía de los últimos 5 ejercicios de la salud fiscal. Entonces, es como ir a hacer un check-up sanguíneo de X número de elementos, pues es lo mismo este diagnóstico fiscal, pero enfocado a la salud de nuestras empresas y nos dice con detalle, entonces, ¿dónde están las diferencias? Aquí nos está diciendo que pues si esta empresa dejó de acumular 34 millones, si no hay más deducciones, si no hay más nada, pues entonces andamos teniendo un déficit de 10 millones en términos de ISR y de 5 millones en términos de IVA. Evidentemente esto va sumando a las inconsistencias, pero pues lo más importante es que veamos que nuestra salud pues no está bien como yo pensaba. Y aquí no hay omisión de declaraciones. Miren, 2021 pues todavía no tiene declaración. ¿Por qué? Pues porque hasta el año que viene se va a presentar la declaración del ejercicio 2021. Entonces, pues aquí no hay una omisión, sino que todavía no hay una declaración. Aquí sí hay declaraciones, es decir, el cumplimiento de las obligaciones está al corriente, aunque haya sido a requerimiento de la autoridad, aunque haya sido posterior a la fecha de vencimiento, no importa, aquí ya se cumplió con la obligación, pero estos cálculos son los que realiza la autoridad para definir a quién, en todo caso, va a fiscalizar. Y así podemos ver en las deducciones, por ejemplo, aquí está muy interesante cómo tenemos deducciones en CFDIs, que son una base que toma la autoridad, y deducciones declaradas anualmente y las diferencias que hay. Pero también hay diferencias que tendríamos que analizar cómo es posible que yo tenía 47 millones en deducciones o posibles deducciones, para no asegurarlo, posibles deducciones. ¿Por qué no las tomé en consideración? Tengo que mejorar un proceso administrativo, tengo que mejorar un proceso contable, tengo que mejorar mi proceso de la determinación de los impuestos que yo voy a declarar. Entonces nos permite hacer una toma de decisiones enorme. Y repito, con el soporte de nosotros o bien utilizando las herramientas que el propio contribuyente, la infraestructura que las propias empresas ya tienen implementadas, pero con esto que les ayuda a ustedes a conocer su situación fiscal. Y así existen 16 indicadores que nos van a estar diciendo cómo está nuestra salud fiscal. Miren el timbrado de la nómina, el pago de retenciones de ISR, cómo está la cancelación de factura. Y vaya que fíjense, nada más nos anticipamos a lo que ahora está poniendo en blanco y negro en la ley la autoridad. Miren, aquí ya estamos midiendo la cancelación de la factura, estamos midiendo las notas de crédito que modifican los ingresos, estamos verificando las notas de crédito que modifican los egresos, estamos viendo el tema de operaciones simuladas. Aquí, si hay operaciones simuladas, aquí van a poder identificarlo y para que se tomen decisiones a la brevedad. Aquí hay a quien, si nosotros no les estamos vendiendo a este tipo de contribuyentes, es decir, la autoridad también se fija, y por eso este indicador en si tú le estás vendiendo a una empresa que es parte de estas redes que se están haciendo de empresas que facturan operaciones simuladas. Aquí te da una revisión. Hay muchos productos en el mercado que basan sus argumentos y te dicen, nosotros te decimos cómo te ve el SAT. Mentira. Lo único que hacen es que revisan estas listas en términos de lo que tiene publicado la autoridad en el portal, y hasta ahí ya con esto dicen, no, tú estás bien, ¿no? Y no, pues aquí es a detalle, porque por ejemplo aquí podríamos conocer si nuestros proveedores tienen algún problema. Luego hacemos una solicitud de devolución y nos lo niegan y nos lo niegan y nos lo niegan y no entendemos ni lo que está pasando, y a veces pues la autoridad no es lo suficientemente clara como para saber que nos están negando un saldo a favor, pues simple y sencillamente porque nuestro proveedor se encuentra no localizado y parte del saldo a favor que yo quiero recuperar pues proviene de las operaciones que realicé con ese proveedor. Y aquí hacemos algunos análisis hasta nivel de decir, bueno,
la autoridad normalmente tiene rangos para definir la materialidad de una empresa y ese puede ser qué tanto corresponde su nómina con sus ingresos o bien qué tanto corresponde su nómina contra sus deducciones, porque pues hay muchas empresas que llaman la atención por estos aspectos. Entonces, con este diagnóstico de riesgo fiscal, la realidad de las cosas es que ustedes pueden tener mucha información para tomar decisiones. Estos criterios no están inventados, son verdaderamente con el esfuerzo de mucho tiempo, con mucho conocimiento de la autoridad. Nosotros inclusive de alguna forma estamos coadyuvando a que las empresas tributen de manera correcta, de manera eficiente, pero que tomen la decisión las propias empresas, no que sea por el excesivo, ¿cómo puedo decir que la autoridad está encima y encima y encima y encima de nosotros? Porque eso sale carísimo, es costosísimo, todos lo sabemos. Hay multas, hay recargos, hay visitas domiciliarias, hay denuncias penales, hay todo. Y evidentemente la cancelación de sellos. Con todo, con este indicador de riesgo fiscal, nosotros podemos volver a la salud fiscal, tomar decisiones, repito, de naturaleza administrativa, de naturaleza fiscal, de naturaleza contable, etcétera, hasta el tema de si sí le compro a ese proveedor o no le compro a ese proveedor, es más, si le vendo a ese cliente o no le vendo a ese cliente, pues para que no llamemos la atención de la autoridad. Este diagnóstico lo ponemos a su disposición en este momento para que ustedes tengan esta oportunidad de llenar ese hueco, de llenar ese vacío entre la autoridad y entre el empresario. Con esto, pues yo le paso la palabra